Serás juzgado. No sé por quién, no sé cuándo, pero lo serás. Es absolutamente inevitable. Y cuando llegue ese momento, cuando alguien evalúe quién eres realmente detrás de la máscara que usas en las redes sociales, detrás de la versión editada que muestras al mundo, la única pregunta que importará es: ¿te juzgaste a ti mismo primero? ¿O esperaste a que otros lo hicieran por ti? ¿Fuiste honesto contigo mismo acerca de tus defectos? ¿O viviste en la cómoda ilusión que nadie nota? ¿Construiste un carácter real en privado o simplemente realizó la virtud en público? Estás escuchando esto ahora porque en el fondo sabes que estás huyendo de verdades sobre ti mismo. Sabes que hay conversaciones internas que evitas. Sabes que cuando te miras de verdad al espejo, sin filtros, sin ángulos favorables, sin una iluminación perfecta, ves a alguien que no está siendo del todo honesto acerca de quién es versus quién pretende ser. Y hoy te voy a obligar a tener esta conversación brutal contigo mismo antes de que la vida te fuerce a esa conversación de una manera infinitamente más dolorosa. La mayoría de las personas pasan toda su vida evitando la verdadera autoevaluación. Construyen narrativas reconfortantes sobre quiénes son, sobre por qué no están donde querían estar, sobre por qué sus promesas no se hicieron realidad. Y estas narrativas son sofisticadas, están bien construidas, son convincentes incluso para ellos mismos, pero son mentiras, son historias que cuentas para no enfrentar la realidad de que no eres víctima de las circunstancias, sino de tus propias elecciones diarias, que no estás atrapado en una situación imposible, sino en patrones que eliges repetir, que no está limitado por falta de oportunidades, sino por una brutal falta de disciplina para hacer lo que promete hacer. Y si estás listo para dejar de mentirte a ti mismo, si estás listo para mirarte en el espejo sin filtros y ver toda la verdad incluso si duele como un hierro candente, suscríbete a este canal, porque voy a mostrarte exactamente cómo Theodore Roosevelt utilizó el brutal autocrítico como herramienta de transformación, cómo se midió a sí mismo con estándares más altos que los que cualquier crítico externo podría imponer, y cómo este proceso de honestidad radical consigo mismo lo transformó de un niño débil y enfermo a uno de los hombres más respetados en la historia de Estados Unidos. Así que, prepárate porque esto no será cómodo, no será gentil, no validará tus excusas, ni acariciará tu ego. Confrontará cada mentira reconfortante que crees sobre ti mismo y te obligará a elegir entre una verdad incómoda que libera o una ilusión cómoda que aprisiona. Y antes de que pienses que este es solo otro video genérico de autoayuda, lleno de afirmaciones positivas y pensamientos vacíos y optimistas, déjame ser absolutamente claro, esto no se trata de amarte a ti mismo incondicionalmente. No se trata de aceptar todos tus defectos como características únicas. No se trata de celebrar la mediocridad disfrazada de autenticidad, porque esta cultura moderna de autoaceptación sin superación personal te ha vendido la mentira destructiva de que eres perfecto tal como eres, y cualquiera que te sugiera un cambio está siendo tóxico. Y el resultado es que recolectas afirmaciones motivacionales, pero no cambias el comportamiento. Te sientes bien contigo mismo temporalmente, pero no construyes nada real. Confundes la autocompasión con la autocomplacencia y llamas a la pereza autocuidado. Theodore Roosevelt entendió algo que la cultura moderna ha olvidado por completo. Sabía que el autocrítico honesto no es crueldad, es compasión a largo plazo. Reconoció que ser brutalmente honesto consigo mismo acerca de sus debilidades no es odio a sí mismo, sino que es un primer paso necesario para desarrollar una fuerza real. Se aplicó estándares más altos que los que el mundo jamás aplicaría, porque entendió que el carácter no se construye a través de la validación externa, sino a través de la integridad interna. Cuando era niño, los médicos le dijeron que tenía un corazón débil y que debía evitar la actividad física por el resto de su vida. En su vida podría haber usado esto como una excusa permanente. Podría haber construido toda su identidad en torno a ser víctima de una condición médica, pero en lugar de eso, se juzgó a sí mismo con la pregunta brutal: ¿estoy aceptando la limitación porque es realmente imposible o porque es más cómodo que pelear? Y aquí está la verdad que te dolerá, pero que necesitas escuchar.
La comodidad con tus propias mentiras te está destruyendo lentamente. Cada vez que evitas mirar honestamente tus patrones de autosabotaje, estás votando para quedarte exactamente donde estás. Cada vez que racionalizas por qué no cumpliste una promesa que te hiciste, estás entrenando a tu cerebro para no confiar en tu propia palabra. Cada vez que construyes una excusa sofisticada, en lugar de admitir la simple verdad, estás construyendo una prisión a tu alrededor, y esa prisión tiene muros invisibles hechos de narrativas reconfortantes, de historias bien contadas sobre por qué eres la excepción a las reglas, de justificaciones elaboradas sobre por qué tus circunstancias son especialmente difíciles, pero, no obstante, eres una prisión, y tú eres al mismo tiempo el prisionero y el carcelero. Así que esto es lo que voy a hacer. Les mostraré exactamente cómo implementar el sistema de autocrítica que usó Roosevelt. No la versión suave y amable que prefiere la cultura moderna, sino la versión brutal y honesta que realmente transforma. Les enseñaré cómo evaluarse con estándares tan altos que los críticos externos parezcan suaves en comparación. Cómo construir un tribunal interno donde sean el juez más duro pero más justo que jamás enfrentarán. Y será incómodo. Va a exponer mentiras que has estado contando durante años. Va a destruir narrativas que utilizas para protegerte de la responsabilidad. Pero si realmente aplicas estos principios sin diluir, sin suavizar, sin adaptarte a una versión más cómoda, construirás algo que nadie te podrá quitar. El respeto por ti mismo basado en la integridad real y no en la validación externa. Y eso vale infinitamente más que 100 me gusta en un post inspirador que olvidas en 3 horas. Ahora vayamos al primer principio brutal que separa a las personas que se transforman de las personas que solo hablan de transformación, de autohonestidad absoluta, sin negociación. Y esta es la verdad que el 95% de las personas no quiere aceptar. Ya conoces tus mayores debilidades, ya sabes exactamente en qué estás fallando, ya sabes qué promesas estás rompiendo. El problema no es falta de conocimiento, sino falta de coraje para admitir la verdad sin filtros. Duele reconocer esto porque has invertido años construyendo narrativas que explica tus fracasos de una manera que proteja tu ego. Porque admitir que sabes pero no actuar es aceptar que el problema no es la ignorancia sino la cobardía o la pereza. Porque ser honesto al respecto significa ya no tener una excusa válida para seguir en el mismo patrón. ¿Cuántas veces has prometido empezar una dieta y has roto tu promesa en la primera semana? ¿Cuántas veces has jurado que esta vez sería diferente y 3 días después estabas en las mismas conductas destructivas? ¿Cuántas conversaciones has tenido contigo mismo donde admitiste la verdad en privado pero la negaste en público? Lo ves cada vez que le dices a los demás que estás demasiado ocupado, cuando la verdad es que estás perdiendo horas en distracciones vacías. Lo ves cuando culpas a las circunstancias, cuando la verdad es que no estás haciendo un verdadero esfuerzo. Véalo cuando dices que lo harás, pero en el fondo, ya has decidido que no lo harás. Y cada vez que permites esta deshonestidad, internamente, erosionas los cimientos del autorrespeto. Cada vez que te mientes, entrenas tu mente para no creer en tus propias promesas, y esto se acumula hasta llegar a un punto en el que no confías en ti mismo para hacer absolutamente todo lo que prometiste, porque la historia demuestra que no cumples. Y he aquí por qué la honestidad con uno mismo es tan terriblemente difícil de mantener. Tu mente es esencialmente una máquina de protección del ego, programada para evitar el dolor psicológico a toda costa. Fue moldeada por la evolución para preservar una imagen positiva de ti mismo, incluso cuando la evidencia sugiere lo contrario. Así que, cada vez que te enfrentas a un fracaso real, tu mente inmediatamente comienza a generar explicaciones, te da un contexto justificativo, te ofrece comparaciones favorables con personas que están en peor situación, te convence de que tus intenciones eran buenas, incluso si tus acciones fueron débiles, y estas racionalizaciones son increíblemente sofisticadas. Son elaborados, son convincentes incluso para un observador externo. No dices simplemente que fallé porque soy un vago. Dices que el contexto actual no permite una ejecución ideal, por lo que estoy esperando estratégicamente un momento más favorable.
No admites que tienes miedo de intentarlo y fallar, pero argumentas que estás siendo prudente y responsable al no actuar apresuradamente. No reconoces el autosabotaje, pero lo llamas autoprotección necesaria. Y tu cerebro es un maestro pintando cuadros donde siempre eres una víctima razonable de circunstancias injustas. Nunca un arquitecto de tus propios resultados. Transforma la debilidad en sabiduría, la cobardía en precaución inteligente, la postergación en la planificación estratégica, hasta que realmente crees en una narrativa alternativa en la que no eres responsable de dónde estás. Hay dos tipos de personas cuando se trata de autoevaluación. Personas débiles que construyen historias elaboradas para explicar por qué no son responsables de sus resultados, que se comparan constantemente con personas que están en peor situación para sentirse mejor acerca de la mediocridad, que confunden la autocompasión con la autocomplacencia y llaman crueldad a la honestidad. Viven en burbujas de narrativas reconfortantes donde siempre hay una razón externa para el fracaso interno, donde siempre hay un contexto que justifica la inacción, donde siempre hay una excusa que absuelve la responsabilidad. Y terminan sus vidas como extraños para sí mismos, sin saber nunca quiénes son realmente detrás de las máscaras que se han construido, sin desarrollar nunca un verdadero respeto por sí mismos, porque el respeto no puede basarse en mentiras. Y luego hay personas fuertes que se juzgan a sí mismas con estándares más altos que los que cualquier juez externo jamás aplicaría, que se miran al espejo todos los días y hacen preguntas brutalmente honestas sobre la integridad entre lo que dicen y lo que hacen, que admiten faltas sin agregar un contexto que disminuya la responsabilidad. No necesitan validación externa porque tienen un tribunal interno que funciona con despiadado precisión. No temen el juicio de los demás, porque ya se han juzgado con criterios más duros. Construyen el carácter a través de una honestidad radical consigo mismos, incluso cuando duele admitir la verdad. Y la diferencia entre estos dos grupos no es que las personas fuertes no tienen debilidades o no cometen errores. No es que sean naturalmente más honestos o más valientes, es que tomaron una decisión consciente de que vivir en una verdad incómoda es mejor que vivir en una ilusión cómoda, que el respeto por uno mismo basado en la honestidad vale más que un ego inflado. Basado en mentiras, Theodore Roosevelt llevó un diario donde no registró solo eventos, sino juicios brutalmente honestos sobre su propio carácter y acciones. Se evaluó a sí mismo diariamente, preguntándose si estaba a la altura de los estándares que se había fijado, si sus acciones reflejaban los valores que profesaba, si era un hombre de palabra o un hombre de excusas, y cuando fallaba, lo escribía sin contexto para disminuir la responsabilidad, sin comparación favorable para aliviar la culpa, solo cruda verdad sobre dónde se había quedado corto. Y este proceso de autojuicio diario lo retuvo a un estándar de integridad que la mayoría nunca desarrolla, porque la mayoría evita esa conversación honesta con ellos mismos. Sí que esto es lo que haces a partir de hoy, y no mañana. Creas un momento diario de 10 minutos de autoevaluación brutal en el que te sientas en un lugar tranquilo sin distracciones y respondes 3 preguntas con honestidad radical. Primero, ¿qué promesa me hice hoy a mí mismo y la cumplí o rompí? No hiciste algo. Identifica el momento específico en el que dijiste que no tengo tiempo. Pero la verdad es que no lo prioricé, o dije lo haré más tarde. Pero la verdad es que no quiero hacerlo. Tercero, si alguien a quien admiro me estuviera mirando, hoy sentiría respeto o decepción por mis acciones, no por mis intenciones. Y dolerá responder estas preguntas honestamente. Expondrá una brecha entre quién dices ser y quién eres realmente a través de tus acciones. Esto es completamente normal. No significa que seas una horrible persona. Significa que eres humano enfrentando una realidad que la mayoría de la gente evita. Cuando quieres suavizar la respuesta, agregando un contexto que te justifique detenerte. Y reconocer este impulso como un mecanismo de protección del ego, tratando de mantenerte cómodo. Cuando surge una excusa, la escribes al lado. Esta excusa no es cierta. Cuando quieres saltarte el día de la autoevaluación porque está funcionando, lo haces especialmente ese día, porque la resistencia es una señal de que está funcionando. Cada vez que respondes con honestidad brutal,
Estás desarrollando músculos de integridad que la mayoría nunca desarrolla. Cada vez que admite el fracaso sin un contexto que te disminuya, estás votando por la versión honesta de ti mismo. Esto no se trata de perfección. Se trata de honestidad. No se trata de nunca fallar. Se trata de admitir cuando fallas. No es un ejercicio de autocastigo. Es un ejercicio de autoconocimiento que conduce a un verdadero respeto por uno mismo, basado en la verdad, no en la ilusión. Y esto me lleva al siguiente principio, que es aún más difícil de aceptar. Los estándares internos deben ser más altos que los estándares externos. Y esta es la verdad que la mayoría rechaza, porque la cultura te ha enseñado a buscar la validación desde afuera y no desde adentro. Has sido condicionado a medir el éxito en función de la aprobación de los demás, de los gustos de los extraños, de la comparación favorable con las personas que te rodean. Duele escuchar esto porque significa que todo el tiempo que pasaste construyendo una imagen perfecta para el consumo público mientras descuidabas el carácter privado fue desperdiciado. Porque admitir esto es reconocer que has invertido las prioridades centrándote en parecer bueno en lugar de ser bueno. Porque aceptar esta verdad significa reconstruir todo un sistema de valores desde cero. ¿Cuántas veces has actuado diferente en público que en privado? ¿Cuántas virtudes realizas en las redes sociales, pero no practicas cuando nadie te mira? ¿Cuántas veces te has preocupado más por lo que la gente piensa de ti que por quién eres realmente cuando estás solo? Lo ves cada vez que actúas con integridad, solo cuando hay testigos. Lo ves cuando eres generoso en público, pero malo en privado. Lo ves cuando proyecta disciplina para los seguidores, pero vive en el caos cuando la cámara se apaga. Y cada vez que permites esta discrepancia entre la persona pública y la realidad privada, destruyes los cimientos del respeto por ti mismo. Cada vez que tus acciones privadas contradicen los valores públicos, le enseñas a tu mente que eres un hipócrita, no una persona de palabras. Y esto erosiona la confianza en ti mismo hasta que crees en absolutamente nada de lo que prometes, porque las acciones prueban que las promesas son solo cumplimiento. Y he aquí por qué mantener estándares más altos internamente que externamente es una batalla constante. La sociedad recompensa la apariencia de virtud, no la virtud real. Recibes validación por publicar sobre despertarse temprano, no por levantarte temprano de manera constante. Recibes elogios por declarar valores, no por vivir esos valores cuando es difícil. Recibes reconocimiento por las intenciones proclamadas, no por las acciones realizadas. Por lo que tu cerebro naturalmente gravita hacia el camino de menor resistencia, que es construir una imagen impresionante mientras descuidas la sustancia real. Tus redes sociales muestran una versión curada y editada en la que siempre estás progresando, siempre disciplinado, siempre en tu mejor manera. Pero tu vida real, cuando nadie te mira, tienes días de pereza, tienes momentos de debilidad, tienes patrones que prometiste romper, pero sigues repitiendo. Y la brecha entre estas dos realidades crea una dolorosa disonancia cognitiva que la mayoría resuelve, mintiéndose a sí mismos en lugar de cerrar la brecha a través de acciones reales. Comienzas a creer en la versión editada, comienzas a confundir el desempeño con la realidad, comienzas a medir el valor basado en la aprobación externa, que es juzgar una versión falsa de quién eres, y eventualmente te conviertes en extraño para ti. La persona que presentas al mundo es ficción, y la persona que eres en privado es verdad que escondes. Hay dos tipos de personas cuando se trata de estándares: personas débiles que calibran el comportamiento en función de quién mira, que tienen una versión pública performativa y una versión privada mediocre, que se preocupan más por la reputación que por el carácter, porque la reputación es lo que piensan los demás y el carácter es lo que eres cuando nadie puede juzgar. Construyen fachadas impresionantes mientras los cimientos internos se pudren. Gastan energía gestionando la percepción en lugar de mejorar la realidad. Viven con el miedo constante de ser expuestos porque saben que hay una discrepancia enorme entre la máscara y la verdad. Y acaban con sus vidas prisioneros de su propio desempeño, siempre actuando, nunca auténticos, siempre preocupados por el juicio externo porque no han construido estándares internos confiables, y luego
Hay personas fuertes que se fijan estándares que son más severos que los que cualquier juez externo jamás impondría, que actúan con la misma integridad solos en un cuarto oscuro como lo harían cuando los observan millones, que miden el éxito no por la aprobación externa, sino por la alineación entre los valores declarados y las acciones realizadas. No necesitan testigos para hacer lo correcto, porque tienen un juez interno que no puede ser engañado ni manipulado. No temen ser expuestos porque no hay una versión secreta que sea revelada. Lo que se ve públicamente es lo que son en privado. Construyeron un carácter sólido basado en estándares internos inflexibles y no en un desempeño externo variable. Y la diferencia entre estos dos grupos no es que las personas fuertes nunca se preocupan por la opinión de los demás o que no valoran el reconocimiento. Es que invirtieron la jerarquía poniendo la aprobación interna por encima de la validación externa. Poniendo el carácter privado por encima de la reputación pública, Roosevelt tenía una regla personal que nunca violó. Se preguntaba antes de cada decisión importante: ¿puedo hacer esto y aún así respetarme cuando miro? En el espejo esta noche, no puedo hacer esto y mantener mi reputación, o puedo hacer esto y lucir bien, pero puedo hacer esto y respetar genuinamente al hombre que veré en el reflejo. Esta pregunta filtró decisiones basadas en estándares internos, no externos, mantuvo la integridad incluso cuando nadie sabría de la transgresión, construyó un carácter que no dependía de una audiencia porque el tribunal más importante era interno y no externo. Así que esto es lo que debes hacer para construir estándares internos que sean más altos que los externos. Creas un código personal de 5 reglas no negociables que sigues independientemente de quién esté mirando o no. Estas reglas no son aspiracionales. Son líneas que nunca cruzas. Incluso cuando cruzar sería más fácil, y nadie lo sabría. Ejemplos. Cumplo las promesas que me hago a mí mismo tan seriamente como las promesas que hago a los demás. Actúo con integridad, incluso cuando el beneficio de mentir sería grande y el riesgo de exposición sería cero. Mantengo estándares de disciplina en privado, que son iguales o superiores a los estándares que demuestro públicamente. Elige 5 reglas que son verdaderas para quién quieres ser, no para quién eres cómodamente ahora. Escribe esas reglas y léelas todos los días en una despierta. Y será brutalmente difícil mantener estos estándares cuando nadie esté mirando. Habrá momentos en los que puedes violar una regla sin consecuencias externas aparentes. Habrá tentaciones en las que el beneficio inmediato de descifrar el código parece superar el costo invisible para el carácter. Esa es la prueba. No se trata de lo que haces cuando el mundo está juzgando, sino de lo que haces cuando crees que nadie lo sabrá. Cuando te sientes tentado a violar un estándar interno, porque es conveniente que te detengas y preguntes: ¿qué tipo en la persona en que me convertiré si permito esta excepción? Cuando surge una excusa sobre por qué hoy es especial y no es necesario aplicar la regla, reconoces que toda erosión del carácter comienza con la excepción que parece justificable. Cuando quieres una actuación pública sin sustancia privada, recuerdas que el respeto propio no puede basarse en la aprobación de personas que juzgan una versión falsa de quién eres. Cada vez que mantienes un estándar interno, cuando podría violarlo sin consecuencias, estás votando por la integridad real. Cada vez que eliges ser incluso en privado y proclamas en público, estás construyendo una base de carácter que nadie puede destruir porque no depende de validación externa. Esta es una guerra diaria entre conveniencia y carácter, y estás eligiendo el carácter sin importar el costo. Y ahora quiero saber de ti. Escribe aquí en los comentarios: ¿dónde estás viendo este video? ¿Desde qué ciudad? ¿Desde qué estado? Porque quiero saber dónde están los guerreros que están dispuestos a juzgarse a sí mismos brutalmente antes de que el mundo lo haga por ellos, que eligen la verdad incómoda antes que la cómoda ilusión, que construyen su carácter en privado, incluso cuando nadie aplaude. Y esto me lleva al siguiente principio, que te obligará a enfrentar la realidad que evitas. El espejo no miente, pero mientes sobre lo que ves en él. Y esta es una verdad que sabes, pero finges no saber. Cada vez que te miras en el espejo, eliges entrever la verdad completa sobre en quién te estás convirtiendo a través de tus acciones diarias.
o ver una versión editada que protege tu ego. Duele admitir esto porque significa que momentos de autorreflexión que pensabas que eran honestos, en realidad fueron actuaciones donde eras actor y audiencia. Porque reconocer esto es aceptar que usted es un experto en el autoengaño. Porque la verdad es que el espejo físico muestra la apariencia, pero el espejo mental que utiliza para evaluar el carácter está roto y distorsionado por sesgos que protegen ilusiones reconfortantes. ¿Cuántas veces te has mirado a ti mismo y has visto el potencial en lugar de la realidad actual? ¿Cuántas veces te has centrado en las intenciones en lugar de en las acciones tomadas? ¿Cuántas veces has construido una narrativa sobre en quién te estás convirtiendo, mientras la evidencia sugiere que estás estancado o retrocediendo? Lo ves cada vez que dices, estoy trabajando en esto, pero no hay un progreso mensurable. Lo ves cuando enumeras excusas válidas sobre por qué no has cambiado todavía, en lugar de admitir que realmente no lo estás intentando. Lo ves cuando comparas tu vida privada, realidad con aspectos destacados públicos de los demás para sentirse mejor acerca de la mediocridad. Y cada vez que distorsiona lo que ve en el espejo mental, pospone la confrontación necesaria con la verdad. Cada vez que agrega filtros a la autoevaluación, elige la comodidad temporal en lugar del crecimiento permanente, y esto se acumula hasta que vive en una realidad alternativa en la que es la persona que pretende ser algún día, no la persona que sus acciones diarias realmente están construyendo. Y he aquí por qué ver la verdad en el espejo. Sin distorsión es terriblemente difícil. Tu cerebro tiene un sesgo egoísta profundamente programado que interpreta la evidencia ambigua de una manera que te favorece. Sobreestima tus virtudes y subestima tus defectos. Atribuye éxitos a habilidades internas y fracasos a circunstancias externas. Recuerda selectivamente momentos en los que fuiste fuerte y convenientemente olvida momentos en los que fuiste débil. Así que cuando te miras en el espejo mental, tu cerebro automáticamente aplica filtros que te hacen lucir mejor que la evidencia objetiva. Sugiere, ves momentos donde resististe la tentación, pero no ves 20 momentos donde has cedido. Ves pequeños avances, pero no ves que debería ser 10 veces más avanzado en base al tiempo invertido. Ves el esfuerzo que pones, pero no ves el esfuerzo que ponen los demás, que es 10 veces mayor. Y estas distorsiones no son mentiras conscientes. Son procesos automáticos de protección psicológica que operan sin que te des cuenta. Tu cerebro está literalmente construyendo una realidad alternativa en tiempo real, donde siempre tienes la razón. Siempre eres el víctima de la injusticia. Siempre estás haciendo lo mejor que puedes cuando objetivamente no lo haces. Y vives en esta realidad fabricada pensando que estás viendo la verdad cuando estás viendo una ficción elaborada. Hay dos tipos de personas en lo que respecta a la autopercepción. Las personas débiles que se miran al espejo y ven una versión romántica de sí mismos basada en un potencial no utilizado e intenciones incumplidas, que se centran en raros momentos de fortaleza para ignorar patrones confusos. Viven en una burbuja de autopercepción inflada, donde siempre hay un contexto que explica por qué no están progresando. Siempre hay una razón externa que justifica el estancamiento interno. Siempre hay una narrativa que los absuelve de responsabilidad total y terminan sus vidas sin saber quiénes fueron realmente, porque el espejo que usaron estaba permanentemente empañado por miedo a la verdad. Y luego, hay personas fuertes que se miran en el espejo y hacen preguntas brutales, entre quienes dicen ser y quienes las acciones diarias revelan que son, que evalúan el progreso, basándose en evidencia objetiva y no en sentimientos subjetivos, que se comparan con su máximo potencial y no con la mediocridad que los rodea. Limpian el espejo de todas las distorsiones y prejuicios hasta que la reflexión es incómodamente honesta. No temen a la verdad, porque entienden que el crecimiento real solo es posible cuando se parte de una evaluación honesta de dónde realmente no estás donde te gustaría estar. Construyen el respeto a sí mismos sobre una base de honestidad radical y no sobre las arenas movedizas del autoengaño, y la diferencia entre estos dos grupos no es que los fuertes sean naturalmente más honestos consigo mismos o tengan menos prejuicios. Es que han entrenado una habilidad brutal para cuestionar sus propias percepciones.
para buscar evidencia que contradiga la narrativa favorable, para admitir la verdad incluso cuando duele más que una mentira cómoda. Roosevelt tenía el hábito de pedir retroalimentación brutalmente honesta a personas que respetaba sobre su carácter y defectos de liderazgo. Pero antes de pedir esta retroalimentación externa, primero se evaluaba a sí mismo con preguntas idénticas y comparaba sus respuestas con la retroalimentación recibida, cuando había discrepancia en lo que se juzgaba a sí mismo. Mejor que otros, juzgaron que no descartaba la retroalimentación como envidia o ignorancia, asumió que su espejo interno estaba distorsionado y que la retroalimentación estaba más cerca de la verdad. Este proceso de comparar la autoevaluación con la evaluación externa calibró su espejo mental con el tiempo, haciendo que la autopercepción fuera más precisa y menos sesgada. Así que esto es lo que haces para limpiar el espejo mental de distorsiones. Una vez a la semana, tomas lápiz y papel y escribes una evaluación brutalmente honesta de ti mismo en 3 áreas: disciplina, integridad y progreso. En la disciplina enumeras cada promesa que te hiciste en la última semana. Y marcas honestamente si la cumpliste completamente, la cumpliste parcialmente o la rompiste por completo, sin contexto que lo justifique, sin explicaciones que la minimicen, solo sí o no, basado en acción realizada, no intención. En integridad, identificas momento específico, donde tus acciones privadas contradijeron los valores públicos, donde fuiste hipócrita aunque nadie lo sepa, donde hiciste algo que si se hiciera público te avergonzarías. En el progreso, evalúas con evidencia objetiva sin sentir si realmente estás más cerca de las metas que tenías hace 3 meses, o si estás a la misma distancia o más lejos, y será brutal ver en el papel cuántas promesas rompiste, cuántas veces fuiste hipócrita, qué poco progreso real hubo cuando pensabas que avanzabas. Este es un enfrentamiento necesario con la realidad que la mayoría de las personas evitan toda su vida, cuando quieres agregar contexto que explica por qué rompiste una promesa. Te detienes y reconoces que estás intentando empañar el espejo nuevamente, cuando surge la tentación de ser amable contigo mismo y dar crédito por el esfuerzo aún sin resultados. Recuerdas que el espejo mental solo funciona cuando muestra la verdad, no cuando muestra la versión editada, cuando sientes que te saltas este ejercicio porque está trabajando demasiado. Lo haces especialmente esta semana porque la resistencia indica que estás tocando la verdad que evitas. Cada vez que escribes verdad sin filtros, estás calibrando tu espejo interno. Cada vez que admites el fracaso en un contexto protector, estás construyendo la capacidad de ver la realidad como no es como te gustaría que fuera. Esto no es castigo, es precisión, no es crueldad, es claridad. No se trata de sentirte mal, se trata de ver la verdad que permite un cambio real. Morirás, y cuando llegue ese momento final, la única pregunta que resonará en la conciencia que se desvanece no será qué pensaron los demás de ti, sino qué pensaste de ti mismo basándose en la honestidad y no en la ilusión. Si construiste un carácter que respetaste o construiste una fachada que los demás admiraran. Si fuiste honesto contigo mismo acerca de tus fallas o viviste en un cómodo autoengaño hasta el final. Si te juzgaste a ti mismo con altos estándares antes de que el mundo juzgara o esperaste un juicio externo que inevitablemente vendría en una forma más brutal. Dentro de 10 años inevitablemente serás 10 años mayor y será uno de 2 escenarios radicalmente diferentes. El escenario 1 en el que te despertaste hoy, en el que implementaste un sistema brutal de autocrítica diaria, en el que te evalúas a ti mismo con una honestidad radical, en el que estableces donde tienes estándares internos que son más altos que los externos y los mantienes incluso cuando nadie te está mirando, donde limpias el espejo mental de distorsiones semanalmente y confrontas la verdad sobre quién construyen tus acciones versus quién prometen tus intenciones, donde has desarrollado un respeto inquebrantable por ti mismo, basado en la integridad real entre lo que dices y lo que haces, donde puedes mirarte en el espejo físico y mental y respetar genuinamente a la persona que ves porque esa persona es honesta, es consistente, es una persona de palabra y no de excusas. O escenario 2 donde continúas viviendo en un cómodo autoengaño,
donde pasas los próximos 10 años evitando una autoevaluación honesta, construyendo narrativas que explican por qué no has cambiado, acumulando otra década de discrepancia entre quién dices ser y quién realmente eres, donde te miras al espejo y te ves extraño porque pasaste años evitando conocerte realmente, donde llevas el peso de saber que viviste toda tu vida actuando para la validación externa mientras descuidas el carácter interno, y la diferencia entre estos dos futuros no será la suerte o las circunstancias, sino la decisión que tomes hoy entre la incómoda verdad que libera o la cómoda ilusión que aprisiona. Y sé lo que estás pensando, pero eso es demasiado duro para mí, pero necesito autocompasión, no autojuicio. Pero ser tan duro destruirá mi autoestima. Pero déjame destruir cada una de estas objeciones ahora. El autojuicio honesto no es crueldad, es compasión a largo plazo. Es infinitamente más amable ser honesto contigo mismo sobre los cambios necesarios que vivir en una ilusión que lleva al arrepentimiento permanente. La verdadera autocompasión no es validar cada fracaso, pero sí lo es. Tener el coraje de enfrentar los fracasos para superarlos. La autoestima basada en mentiras sobre quién eres no vale nada. El respeto por ti mismo basado en la honestidad sobre en quién te estás convirtiendo a través de las acciones. Lo es todo. No necesitas protección real. Necesitas exposición a la verdad. No necesitas filtros que distorsionen la realidad. Necesitas una claridad brutal que permita un cambio real. Y cuanto antes aceptes que la honestidad contigo mismo es la base de una transformación genuina, antes podrás comenzar a construir una persona a la que puedas respetar genuinamente. Así que aquí está tu momento de decisión final. ¿Implementas un sistema de autocrítica brutal a partir de hoy? ¿O continúas viviendo en el autoengaño hasta que la vida te obligue a enfrentarte a la verdad de una manera infinitamente más dolorosa? ¿Te vuelves un juez más severo de ti mismo o esperas a que el mundo juzgue una versión no preparada de quién eres? ¿Construyes tu carácter a través de la honestidad radical en privado o construyes una fachada a través de tu desempeño en público? Admitir dónde estás fallando ahora. El autojuicio es no hacer lo que quieres. El autojuicio es mirarse en el espejo todos los días y preguntarte si serías amigo de la persona que ves en función de tus acciones y no de tus intenciones. El autojuicio es evaluar si estás cumpliendo las promesas que te haces a ti mismo con la misma seriedad que las promesas que haces a los demás. El autojuicio es admitir cuando estás siendo hipócrita, incluso si nadie más lo sabe. El autojuicio es medir el progreso con evidencia objetiva, no con sentimientos subjetivos. El autojuicio es establecer estándares internos tan fuertes que los críticos externos parecen amables en comparación. Este es un autojuicio real, no una versión suavizada en la que siempre te das el beneficio de la duda. No una versión gentil donde el contexto siempre explica el fracaso. Un autojuicio brutal, honesto y transformador. Tienes exactamente 2 opciones, y tu elección define los próximos 10 años de tu vida. Te conviertes en una persona que se juzga a ti mismo honestamente y construye tu carácter a través de esta honestidad radical, o sigues siendo una persona que evita la verdad y vive en una cómoda ilusión hasta que no hay más tiempo para cambiar. Eliges un tribunal interno con altos estándares, o esperas un juicio externo con estándares que no controlas. Construyes el respeto a ti mismo a través de la integridad o buscas validación externa a través del desempeño. Cuando eliges un autojuicio honesto, no te vuelves perfecto, te vuelves real. No elimina los defectos, deja de mentir sobre ellos. No construyes un ego inflado, construyes un carácter sólido basado en la verdad. Aquí están tus órdenes no negociables. Mañana por la mañana te miras en el espejo y preguntas: si alguien a quien admiro profundamente me estuviera mirando ayer, ¿sentiría respeto o decepción por mis acciones? Escribes esta respuesta sin agregar contexto que la justifique. Implementas 10 minutos diarios de autoevaluación honesta, respondiendo 3 preguntas sobre las promesas cumplidas, las mentiras que te dices a ti mismo y la brecha entre la personalidad pública y la realidad privada. Creas un código personal de 5 reglas que nunca violas incluso cuando nadie te mira. Ejecución inmediato, sin negociación, sin excepciones.
Y para marcar este momento definitivo, para crear testimonio público del compromiso que estás asumiendo de juzgarte honestamente antes de que el mundo lo haga por ti, deja tu me gusta no como agradecimiento, sino como un voto de guerra contra el autoengaño. Suscríbete a este canal para unirte oficialmente al ejército de los que eligen la verdad antes que la comodidad. Y ve ahora a los comentarios y escribe una frase inspiradora que te recuerde por qué empezaste. Cuando quieras volver a las mentiras reconfortantes, podría ser esta: juzgarte brutalmente en privado o ser juzgado públicamente después, o crear la tuya propia. Propia declaración de guerra contra el autoengaño. Pero escribe, porque el compromiso público crea una responsabilidad real, porque cuando declaras la intención ante testigos, multiplicas la fuerza de no querer incumplir una palabra determinada. La guerra contra el autoengaño ha comenzado. El enemigo es la versión tuya que miente para protegerte verdaderamente, y la única manera de ganar es confrontar esa verdad todos los días con una honestidad que no negocia, que no suaviza, que no agrega un contexto protector. Ahora ve y demuestra que tienes el coraje de ver quién eres realmente para convertirte en quien puedes ser.